La ingeniería y las ciencias de sistemas se nutren de datos. Los datos impulsan la innovación, permiten tomar decisiones informadas, optimizar diseños y crear sistemas eficientes. Desde los componentes más pequeños hasta los sistemas más complejos, comprender los datos es crucial para el éxito. Las fuentes de datos son como la materia prima para los ingenieros. Así como un carpintero necesita madera y un herrero necesita metal, los ingenieros necesitan datos para construir, analizar y mejorar. Imaginen diseñar un puente. Los ingenieros se basan en datos sobre la resistencia de los materiales, los patrones de tráfico y los factores ambientales. Estos datos informan el proceso de diseño. Sin ellos, los ingenieros estarían construyendo a ciegas, poniendo en riesgo la seguridad y la eficiencia. La manufactura se basa en datos para la optimización de procesos. Los sistemas de transporte utilizan datos para la gestión del tráfico. Incluso campos emergentes como la robótica y la inteligencia artificial dependen en gran medida de los datos para su desarrollo. Los datos estructurados son el tipo de datos más organizado. Son fácilmente buscables y analizables debido a su formato predefinido. Imaginen una hoja de cálculo bien organizada con filas y columnas. Las bases de datos son otra forma común de datos estructurados. Piensen en un catálogo de biblioteca. Contiene datos estructurados sobre cada libro, como el título, el autor y la fecha de publicación. En ingeniería, los datos estructurados se utilizan ampliamente. Por ejemplo, las propiedades de los materiales a menudo se almacenan en bases de datos. Los ingenieros pueden consultar fácilmente estas bases de datos para encontrar el material adecuado para sus necesidades. Los sensores, utilizados ampliamente en la fabricación y la monitorización de sistemas, generan datos estructurados como la temperatura, la presión o el caudal. A diferencia de los datos estructurados, los datos no estructurados carecen de un formato predefinido. Los documentos de texto, las imágenes, los vídeos y los archivos de audio entran en esta categoría. Consideren un trabajo de investigación sobre el diseño de puentes. El texto en sí mismo son datos no estructurados. A pesar de los desafíos, los datos no estructurados tienen un valor inmenso en ingeniería. Los informes técnicos, los documentos de diseño y las publicaciones de investigación contienen una gran cantidad de conocimientos. Los avances en el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes están facilitando el trabajo con datos no estructurados. Los ingenieros ahora pueden utilizar estas tecnologías para analizar documentos con mucho texto e identificar patrones en las imágenes. Los datos semiestructurados se encuentran entre los datos estructurados y los no estructurados. Tienen cierto nivel de organización, pero no se adhieren a la estructura rígida de una base de datos. Los archivos XML y JSON son ejemplos comunes de datos semiestructurados. Utilizan etiquetas y atributos para proporcionar contexto y jerarquía. Imaginen los datos de un sitio web. No son tan rígidos como una base de datos, pero utilizan etiquetas para definir elementos como encabezados, párrafos e imágenes. En ingeniería, los datos semiestructurados se utilizan a menudo para el intercambio de datos y la extracción de datos web. Por ejemplo, los datos meteorológicos de fuentes en línea suelen estar disponibles en formato JSON. Los ingenieros pueden acceder y procesar fácilmente estos datos para incorporar las condiciones meteorológicas en tiempo real a sus modelos. Los registros de las máquinas y los datos de los sensores a veces vienen en formatos semiestructurados. El Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes y complejos que las técnicas tradicionales de procesamiento de datos se quedan cortas. Imaginen un flujo constante de información procedente de innumerables fuentes. Las redes sociales, las redes de sensores y las transacciones financieras contribuyen al creciente océano de Big Data. Es un arma de doble filo que presenta tanto desafíos como oportunidades. El volumen LEIL de Big Data puede ser abrumador. Sin embargo, dentro de este vasto mar de información se esconden patrones ocultos y valiosas ideas. Para los ingenieros, el análisis de Big Data ofrece una herramienta poderosa. Consideren la gestión del tráfico en una ciudad inteligente. Al analizar los datos de las cámaras de tráfico, los dispositivos GPS y los sensores de las carreteras, los ingenieros pueden optimizar el flujo de tráfico y reducir la congestión.
Los datos abiertos son como una biblioteca pública de información. Están disponibles gratuitamente para que cualquiera los utilice, los comparta y los desarrolle. Los gobiernos, las instituciones de investigación y las organizaciones están adoptando cada vez más el movimiento de datos abiertos. Los portales de datos gubernamentales permiten acceder a una amplia gama de conjuntos de datos, desde datos censales hasta datos medioambientales. Esta riqueza de información permite a los ingenieros abordar los retos de la sociedad. Por ejemplo, los datos abiertos sobre la calidad del aire pueden utilizarse para desarrollar estrategias de mitigación de la contaminación. Los datos sobre el consumo de energía pueden servir para diseñar edificios más sostenibles. Los datos abiertos fomentan la colaboración e impulsan la innovación. Al hacer que los datos sean accesibles, permiten a los ingenieros aprovechar los conocimientos existentes y acelerar el progreso. En el ámbito del diseño en ingeniería, los datos no son simplemente una herramienta, sino la base sobre la que se construye la innovación. Desde la conceptualización inicial de un producto hasta su realización final, los datos guían cada paso. Consideren el diseño de un nuevo avión. Los ingenieros se basan en vastos conjuntos de datos que abarcan la aerodinámica, la ciencia de los materiales y la integridad estructural. Las simulaciones de dinámica de fluidos computacional permiten a los ingenieros modelar el flujo de aire y optimizar la forma del avión. La selección de materiales depende de los datos sobre las propiedades de los mismos. Las bases de datos permiten a los ingenieros elegir los materiales adecuados para aplicaciones específicas. Los datos de diseños anteriores y los análisis de rendimiento proporcionan información muy valiosa. Los procesos de fabricación y producción están experimentando una revolución impulsada por los datos. Desde la planta de producción hasta la gestión de la cadena de suministro, los datos están transformando la forma en que se producen los bienes. Los sensores desplegados en las fábricas recogen datos sobre diversos parámetros. Estos datos en tiempo real permiten una supervisión continua del estado de los equipos. El análisis de datos desempeña un papel fundamental en la optimización de las líneas de producción. Al analizar los datos históricos de producción, los fabricantes pueden identificar los cuellos de botella y agilizar los procesos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden mejorar aún más estas optimizaciones. Los datos de las cadenas de suministro pueden integrarse para crear una visión global de todo el ecosistema de producción. El modelado y análisis de sistemas se basan en gran medida en los datos para representar sistemas complejos y predecir su comportamiento. Desde la simulación del flujo de tráfico hasta el modelado de la propagación de enfermedades, los datos alimentan los modelos que impulsan las decisiones críticas. Los modelos de dinámica de sistemas utilizan datos para representar las relaciones y los bucles de retroalimentación dentro de sistemas complejos. Al introducir datos sobre el crecimiento de la población y los factores ambientales, estos modelos pueden simular escenarios y predecir tendencias a largo plazo. Los modelos basados en agentes simulan el comportamiento de los agentes individuales dentro de un sistema. Los datos sobre las características individuales y las interacciones definen las reglas que rigen el comportamiento de los agentes. Las simulaciones basadas en datos son inestimables para probar diferentes escenarios y tomar decisiones informadas. Como ingenieros y científicos de datos, manejamos poderosas herramientas para recopilar, analizar e interpretar datos. Con este poder, viene la profunda responsabilidad de utilizar los datos de forma ética. La privacidad de los datos es primordial. Debemos manejar la información sensible de forma responsable y ser transparentes sobre cómo se utilizan los datos. La equidad en el análisis de datos es crucial para evitar perpetuar los sesgos. Debemos esforzarnos por desarrollar algoritmos que tomen decisiones justas e imparciales. La rendición de cuentas es esencial. Debemos asumir la responsabilidad de las decisiones que se tomen en función de nuestro análisis de datos. El uso ético de los datos requiere tener en cuenta tanto los aspectos técnicos como las implicaciones sociales más amplias. En conclusión, los datos son el alma de la ingeniería moderna y las ciencias de sistemas.
Desde las filas bien estructuradas de una base de datos hasta las complejidades no estructuradas del lenguaje natural, los datos impulsan la innovación e informan las decisiones. Como aspirantes a ingenieros, están entrando en un mundo donde la alfabetización digital es esencial. Aprovechen el poder de los datos, pero háganlo de forma responsable. Procuren comprender los matices de las diferentes fuentes de datos y las consideraciones éticas que rodean su uso. Los datos no son simplemente una herramienta, sino una lente a través de la cual podemos comprender y optimizar mejor los sistemas complejos. Al aprovechar el poder de los datos de forma ética, pueden contribuir a resolver los mayores retos de la humanidad y a construir un futuro mejor.